A ver si pueden ver. Sí. Bien. Entonces, dijimos que ayer que íbamos a resolver dos integrales, ¿no? Una que era para la parte de X y que ya la hicimos, que es básicamente este, el resultado, ¿no? Entonces, faltaría resolver esta integral, la segunda integral. Entonces, pues para eso, pues vamos a pasar a otra página. Ok, bien, correcto. Ujú. Bien, entonces, vamos a ver. No se deja, bueno, no importa. Esa integral que tenemos que hacer era la integral en dirección Y, ¿no? Que si mal no recuerdo, era la integral desde menos L1 hasta L2 de, a ver, teníamos de x' sobre y cuadrada más x' al cuadrado, ¿no? Y esto a la 3 medios. Bueno, ahí había multiplicado por acá una y. Ujú, ¿sí? Que era, ujú, por acá había una y, es una constante que sacamos simplemente de la integral. Pero aquí lo que importa es básicamente lo que está aquí adentro, ¿no? Esta cosa, ¿cómo le vamos a hacer para resolverla? Bien, correcto. Entonces, para eso tenemos que acordarnos de lo que teníamos básicamente ayer, que era este, vamos a ponerlo así. Digamos que este sería el eje X. Ujú. Este es el eje Y. Por acá estaba el punto donde queríamos calcular el campo. Ujú. Y el pedacito estaba por acá, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente teníamos algo así. Con esto era Y esto era X', ¿no? Lo que hay de aquí hasta acá. Y esto era Y. Bien. Entonces, hay que tomar en cuenta que en este triángulo que tenemos aquí, ujú, del cual esta parte es esto que está aquí en el denominador es la hipotenusa, ¿sí? Y cuadrada más X al cuadrado, ujú, la un medio. Ujú. Bien, entonces hay que tomar en cuenta que de aquí se puede sacar otras variables, ¿no? De este mismo triángulo. Ya tenemos esto, la variable principal que viene siendo este cateto del triángulo. También tenemos este. Ujú. El cateto vertical es constante básicamente. Ujú. Pero entonces aquí hay que tomar en cuenta que, como les decía, hay otras variables que no tenemos así a simple vista, como esta, ¿no? ¿Sí? El ángulo que tenemos entre la hipotenusa y el cateto o el eje vertical, ujú, a la cual le podemos llamar alfa, y también tenemos este otro ángulo, ¿no? Que es beta, ¿sí? Bien, pero aquí
Resulta que cualquiera de los dos se puede utilizar como nueva variable, alfa o beta, para hacer un cambio de variable, como les digo, ¿no? Pero aquí el más conveniente sería utilizar el ángulo alfa. ¿Por qué? Pues simplemente porque el vértice de ese ángulo correspondiente a ese ángulo es fijo, el vértice. O sea, puede cambiar esta línea, la hipotenusa. Ujú. Pero el cateto adyacente a este ángulo, pues ese permanece fijo. Entonces, eso es lo que conviene, ¿no? Porque si utilizamos el ángulo beta, pues al movernos nosotros, ¿sí? Cambia X, también cambia el tamaño de la hipotenusa. Entonces, tenemos que los dos lados adyacentes del ángulo beta pues, son variables, ¿sí? Entonces, eso lo hace no tan óptimo para poderlo emplear, pero sí. Ajá, como te digo, porque ya es fijo. Y entonces podemos utilizar esta alfa y tratar de relacionar con los otros dos, con la variable que tenemos anteriormente, que era la X, ¿no? Ujú. Esta era la variable original. Entonces, simplemente, ¿cómo podemos relacionar la X directamente con la alfa? Pues la forma más sencilla es por medio de la tangente, ¿no? Porque tenemos que la X' entre la Y no es otra cosa más que la tangente del ángulo alfa, ¿no? Entonces ahí está la relación que hay entre el ángulo y la X directamente. O en otras palabras, donde tengamos X, podemos poner Y por la tangente del ángulo alfa. Ujú. Bien, entonces esto sería el cambio que tendríamos que hacer. Obviamente en el denominador donde hay y cuadrada más x prima al cuadrado a la 3 medios, pues aquí tendríamos que reescribir esto como y cuadrada más y cuadrada por la tangente cuadrada de alfa. Ujú, y esto elevado a la 3 medios. Ujú, que también podríamos reescribirlo como y, a ver cómo te quedaría. Si la y la factorizamos, como está al cuadrado y aquí esto es la 3 medios, entonces esto al final nos va quedando la y al cubo, ¿no? Y al cubo por uno, perdón, más la tangente cuadrada de alfa, ¿no? A la 3 medios. Pero entonces aquí debemos de fijarnos que tenemos uno más la tangente cuadrada de alfa y hay una identidad trigonométrica que nos puede simplificar esto, ¿no? Y la verdad no es tan difícil de, de llegar a ella, si es que no se la saben, pero al menos sabrán todos que, por ejemplo, la tangente la puedes escribir como el seno entre el coseno, ¿no? Entonces, donde tengamos la tangente podemos poner seno entre coseno y como está al cuadrado, ujú, pues reescribimos esto, ¿no? Y y de aquí podemos sacar como un denominador. Ujú, y cuadrada por el coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa, todo dividido entre el coseno cuadrado de alfa y esto elevado a la 3 medios. ¿Y lo de arriba qué es? Lo que tenemos en el numerador. Coseno cuadrado más el seno cuadrado, pues es 1, ¿no? Entonces tenemos la y cuadrada por 1 sobre el coseno cuadrado de alfa. Ujú, a la 3 medios. O en otras palabras, lo puedes escribir como y cuadrada sobre el coseno cúbico, ¿no? Perdón, sobre el coseno cúbico de alfa. Entonces, esto que teníamos aquí, en términos de la nueva variable, es esto. Ujú. Eso por un lado, eso es el denominador. Y luego tenemos la parte del denominador, que tiene el dx. Ujú. Y entonces, pues ese dx
pues vendría siendo el diferencial de, o y por el diferencial de la tangente, ¿no? De alfa. Ahora la pregunta es cómo se calcula, ¿qué es el diferencial de la tangente? Ujú, ujú. Que es igual a tener la derivada de la tangente de alfa respecto de alfa por el diferencial de alfa, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Igual que tener esto, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuánto vale el diferencial de la tangente o la derivada de la tangente? ¿Cómo podríamos saber eso? Bueno, si no lo saben, no hay problema tampoco, porque a fin de cuentas esto lo podemos reescribir. Fíjate, así es como se suele hacer esta cosa, ¿no? La derivada de la tangente, pues también la puedes reescribir como la derivada del seno entre el coseno, ¿no? Sobre el coseno, ¿sí? Y bueno, esta es una división. Y nada más hay que acordarnos cómo se calcula la derivada de una división, ¿no? De dos funciones. No sé si alguno de ustedes se la sepa o la recuerde. A ver, cuando tenemos la derivada de la derivada respecto de x de una, vamos a decir, la división de dos funciones, una f y la otra g. Entonces, ¿cómo se calcula esto? El, el de arriba sin derivar por el de abajo derivado menos el de abajo ¿Sí? de arriba derivado por el de abajo sin derivar sobre el de abajo cuadrado. Ujú. El de arriba, el de abajo, el de arriba derivado por el de abajo sin derivar, entre el de abajo al cuadrado. ¿No es al revés? Es al revés, ¿no? El de arriba derivado primero, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es el de arriba derivado. Vamos a quitar este. Sí, y el de abajo derivado. Así va, ¿no? Bueno, de todos Sí, modos, cuando ustedes no se acuerden de cómo va esto, una forma muy sencilla, muy fácil de hacerlo, ese es un truquito que pueden ustedes utilizar para cualquier, ya sea para la multiplicación, para la suma, lo que sea, ¿no? Digo, para la multiplicación o para la división, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate que tú tienes, vamos a decir, tú tienes una y que es el producto de dos funciones, f y g, y quieres derivar y. Ujú, bien, que es fg. Ujú, y quieres derivar y, ¿no? Obviamente, todo depende de la variable x, ¿no? Tal cual como está aquí. Todo depende de la variable x. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, entonces aquí el truco es el siguiente. Tú lo que haces es deriva, perdón, calcula el logaritmo de ambos lados de la ecuación. ¿Sí? Calculas el logaritmo de ambos lados de la ecuación del producto de f y g. Y y entonces dices, bueno, lo de la izquierda, ¿qué es? Como es el logaritmo de un producto, pues lo podemos escribir como la suma de los logaritmos, ¿no? O sea, el logaritmo, sí, el logaritmo de f
más el logaritmo de g, ¿no? Ahí está. Así de complicado. Y entonces dices, ah, bueno, si derivamos el logaritmo, ¿sí? O sea, derivar todo esto, ujú, ¿qué es lo que te va a dar? Bueno, del lado izquierdo, lo que te va a dar es, bueno, hay que utilizar la regla de la cadena, ¿sí? Y tú recuerda que la derivada de un logaritmo, pues no es otra cosa más que uno entre la función, pero por la derivada de la función, ¿sí? Utilizar la regla de la cadena. Y del otro lado, tendríamos exactamente lo mismo, ¿no? Tienes uno entre la función por la derivada de la función más uno entre la función por la derivada de la función. Ujú. Y entonces, pues ya lo único que haces es, para encontrar la y prima, pues multiplicas todo por y, ¿sí? Y por f, perdón, así, no, perdón, por f entre f más g prima entre g. Ujú. Pero queda la y, pues es el producto de f por g, ¿no? Y es f por g multiplicado por f prima sobre f más este g prima sobre g, ¿no? Y eso se llama derivación implícita, ¿no? Lo que hemos hecho básicamente en esto. Y entonces, eso se utiliza mucho cuando tienes funciones muy feas, ¿no? Productos y divisiones de funciones muy feas. Entonces, lo que haces es, pues, calcula el logaritmo de todo y entonces todo se te reduce a sumas de logaritmos y ya realmente las derivadas acaban siendo muy sencillitas, ¿no? Pero bueno, entonces cuando nosotros multiplicamos o quitamos el paréntesis, pues te va a quedar f con f se te va y te va a quedar g por f prima más f por g prima, ¿no? Entonces ya tenemos la regla del producto. Ujú. La regla del producto, de la derivada de un producto, o también se le conoce como regla de Leibniz. De Leibniz. Ujú. La regla de Leibniz. Bien. Y para la división, pues hace lo mismo, ¿no? Dices, ah, bueno, la y es f entre g. Entonces, igualito, ¿sí? Te digo, cuando no te sepas las reglas, pues simplemente aplica esto, ¿no? Saca el logaritmo de ambos lados de la ecuación, el logaritmo de y, el logaritmo de f sobre g. ¿Y esto qué va a ser igual? Pues el logaritmo de f menos el logaritmo de g. Ujú. Y entonces, pues ya derivas esto de aquí, ¿no? Y al derivarlo tendrías nuevamente 1 sobre y por y prima igual a, entonces, 1 sobre f por f prima menos 1 sobre g por g prima, ¿no? Ujú. Y entonces, pues lo que tienes que hacer ahora es, para encontrar la y prima, pues multiplicar todo por y. Ujú. Pero y, ¿qué es? Es f entre g, ¿no? F entre g por f prima sobre f menos eh, g prima sobre g, ¿no? Ujú. Y al multiplicar, al hacer el producto, pues ya te va a quedar simplemente, ¿qué? 1 sobre f prima sobre g menos, f sobre g cuadrada por g prima. Y ahí está la regla. Ujú. La puedes dejar así o simplemente sacas como un denominador, ¿no? Sacas como un denominador que es lo mismo que multiplicar aquí por g y dividir aquí entre g, ¿no? Ujú. Y entonces pues ya te queda la regla esta como debe ser, ¿no? Entonces, como te digo, si no te acuerdas bien cómo era, si primero es el de abajo multiplicado por la de arriba o el de arriba. Si no te acuerdas bien cuál es el orden, pues hazlo, sácalo tú a mano, ¿no? Esta es la forma más fácil de hacerlo, sin complicarte la existencia. Bueno, el chiste está en que eh, queríamos encontrar esta derivada, ¿no? Del seno entre el coseno.
Entonces, ya tendríamos que, bueno, la derivada de la tangente, la derivada del seno entre el coseno, ujú, y utilizando la regla de la división, entonces arriba la f viene siendo el seno, la g el coseno, entonces tendríamos el coseno de alfa por la derivada del seno, que es el coseno el coseno por el diferencial de, bueno, sí, el coseno por la, es que estábamos derivando, ¿no? A ver, ya, otra vez. Es la derivada de la tangente respecto de alfa, ¿no? Entonces, ahora sí, es el coseno de alfa por la derivada del seno, que es el coseno. Entonces, te queda el coseno cuadrado menos eh, el, el seno por la derivada del coseno. ¿Cuánto es la derivada del coseno? Pues es menos el seno, ¿no? Entonces, cambia el signo y esto dividido entre el coseno cuadrado de alfa, ¿no? Ujú. Entonces lo de arriba es 1, lo de abajo es el coseno cuadrado, o sea que en otras palabras, pues lo podemos dejar como 1 sobre el coseno cuadrado de alfa, o si quieres escribirlo como la secante, ¿no? Pero nosotros vamos a utilizar esto que está aquí, ¿sí? 1 entre el coseno cuadrado, ¿sale? Bien. Obviamente lo que queremos es el diferencial, ¿no? Entonces tenemos que multiplicar. Entonces aquí tendríamos y por el diferencial de alfa, todo esto sobre el coseno cuadrado de alfa. Bien, entonces esto es lo que tendríamos que poner en el numerador de la integral, esto lo que tenemos que poner, perdón, esto lo que tenemos que poner en el denominador de la integral, pues ya tendríamos que simplemente integrar. Ujú. Bueno, entonces la integral que teníamos, que era la integral de menos L1 a L2 de x sobre y cuadrada más x al cuadrado a la 3 medios, lo podemos cambiar en términos de la nueva variable como la integral, ahorita vemos qué hacemos con los límites, dijimos que en el numerador te queda de alfa sobre el coseno cuadrado de alfa. Y en el denominador te va a quedar, dijimos, la y cúbica sobre el coseno cúbico. O sea que es igual que tener aquí arriba multiplicando por el coseno cúbico de alfa. Ujú. Ahí está. Entonces, pues ya está. El cubo de arriba se te va con el coseno cuadrado de abajo y lo que queda es algo tan simple como, a ver, algo tan simple como 1 sobre y cúbica por, ¿por qué? Por la integral de el coseno de alfa diferencial de alfa. Obviamente esto tendríamos que integrarlo desde, bueno, como la variable es alfa, pues vamos a ponerle de una alfa 1 a una alfa 1 a alfa 2, solo que hay que tomar en cuenta que recuerda que esta alfa 1 sería para el ángulo teta L1, yo para el lado L1, y como este era negativo, o sea que está a la izquierda queda a la izquierda del eje vertical, pues entonces esto también va negativo, ¿no? Bien. Y entonces, pues ya nada más hay que integrar el coseno, que viene siendo ¿qué? La integral del coseno es el Seno. seno, simple seno. A ver, el seno. Así te queda tan sencillo como esto. El seno de menos alfa 1 a alfa 2, o sea, en otras palabras, 1 sobre y cúbica de el seno
de alfa 2 menos el seno de menos alfa 1, o sea, en otras palabras, más el seno de alfa 1. Ahí está. Entonces, este sería el resultado de la integral en dirección y, si mal no recuerdo. Aquí está, no, la opción de regresar. Bueno, tiene un error esta cosa. Bueno, no importa, pues me van a tener que dictar. A ver, entonces teníamos, si ya tenemos esto, entonces el campo total, ujú, medido en el punto, en la posición Y, sería, ¿qué? 1/4 pi epsilon 0. Aquí teníamos la lambda. Y esto lo teníamos que multiplicar por las dos i's, ¿no? La ix y la iy, ¿no? La ix, el resultado habíamos dicho que era, ¿qué era el resultado? Era 1 sobre, quedaba, ¿qué? Y cuadrado más L2, creo. Ujú, al cuadrado, raíz cuadrada, menos 1 sobre la raíz cuadrada de y cuadrada más L1. Y esto va multiplicado por I. Bien. Y tú dirás, no, pues es que había quedado la L1 primero y luego la L2. Pero no es así, porque hay que recordar que había un signo por ahí de por medio, ¿no? Entonces, al poner ese signo se cambia la posición de estas dos, ¿no? Entonces, esto sería en el primer caso. Y en el segundo, teníamos que, había una Y por ahí, ¿no? Yo no. Si alguien recuerda cómo era la integral original, es que no me puedo regresar. Tiene un problema este programita. O sea, desde ayer estoy batallando con estas cosas. Bueno, además, a ver, déjame ver. Hay algo que no hemos. A ver, ¿cómo entregar el resultado? Vamos a ver. Recuerda que teníamos esto, ¿no? Vamos a poner aquí el eje vertical, el eje horizontal. Ujú. Este era Y, esto era X. El punto estaba por aquí así. Ujú. Y teníamos básicamente, lo que trabajábamos era esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Hasta el punto donde íbamos a medir el campo. Aquí en este punto íbamos a medir el campo. Bien. Ahora, ¿qué era alfa 1? ¿Qué es alfa 1 y qué es alfa 2? Pues simplemente alfa 1 no es otra cosa más que, o sea, si nosotros nos vamos hasta el extremo izquierdo, ujú, del alambre, este ángulo de aquí sería alfa 1, ¿no? Y si nos vamos al extremo derecho del alambre, hasta acá, entonces este ángulo de acá hasta acá sería alfa 2. Ujú. Y además recuerda que aquí esto medía L1 y esto de acá medía L2. Entonces, tenemos ahora sí que dos formas de entregar el resultado. Uno es en términos de las alfas y otra es en términos de las longitudes y las dimensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el seno de
alfa 2, ¿qué vendría siendo? A ver, si esto es alfa 2, entonces esto sería el cateto opuesto y la hipotenusa, ¿no? Entonces sería L2 sobre la hipotenusa, que sería y cuadrado más L2 al cuadrado, más L1 al cuadrado sobre y cuadrada más L1 al cuadrado, raíz cuadrada, falta aquí, obviamente, y esto multiplicado por el vector unitario J. Ujú. Tomad en cuenta que también tiene esto que ir multiplicado, había una Y por ahí de por medio, ¿no? Entonces teníamos una Y. A ver, ¿está bien? No me estoy comiendo Yes ni nada de eso. Ustedes que tienen las notas que les digo, yo no me puedo devolver. No, sí, tiempo. A ver, aquí había una de estas y ahí está. Entonces, viendo la integral original, aquí había era la X, aquí había una Y. Ajá, bien, bien, correcto. Entonces aquí simplemente me va a quedar una Y al cuadrado. Ahí está. Bien, entonces esto es el resultado en términos de las medidas, ¿no? Ah, no, espérame. No, 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 no. Momento. Aquí hay algo que nos hace falta considerar. Aquí teníamos, fíjate, esto no lo estamos poniendo. O sea, aquí teníamos una Y en el diferencial de X, teníamos una Y, pero a su vez aquí teníamos esta Y. Entonces realmente arriba tenemos esta y esta, entonces tendríamos una Y cuadrada, ¿sí? Entonces arriba teníamos una Y cuadrada y aquí esto está mal, aquí esto es al cubo, aquí esto está al cubo, ¿no? Ujú. Bien, entonces ahora sí, quiere decir que este resultado tiene que quedar aquí con una Y simple. Ya, correcto. Entonces, ahora sí, queda una Y simple. Bien. Entonces, este es el resultado, lo podemos dejar así o podemos factorizar la Y, ¿no? Entonces, mira, si factorizamos la Y, tendríamos esto así, mira. 1/4 pi epsilon 0 lambda sobre Y. Ujú. Y entonces esto multiplicado por, aquí te quedaría Y sobre Y cuadrada más L2 al cuadrado, raíz cuadrada, menos Y sobre Y cuadrada más L1 al cuadrado, raíz cuadrada. Ujú. Esto multiplicado por I más L2 sobre Y cuadrada más L2 al cuadrado. Bueno, vamos a cambiar el orden mejor. A ver, este L1 entre Y cuadrada más L1 al cuadrado. A fin de cuentas tenemos una suma aquí, ¿no? Más L2 sobre
y cuadrada más L2 al cuadrado. Raíz cuadrada. Bien. Entonces, el resultado para un alambre en general de longitud L, recuerda, L1 más L2 es igual a L. Esto es lo que debemos de recordar. Sería este de aquí. Ujú. Ahí. A ver si aquí puede ser. Bueno, este es el resultado. Bien. Pero resulta que, fíjate, aquí podemos ser un poquito más, tratar de ser prácticos también y considerar este otro resultado también. Ujú. Este resultado que está aquí, el que tenía la suma de los senos, de los ángulos hacia los extremos, de los ángulos que hay hacia los extremos del alambre. Ujú. Entonces, si consideramos eso, quiere decir que también nosotros podríamos dejar el resultado en términos de esos ángulos. Ujú. Y tener que el campo es igual a 1 sobre... ah, permítanme, un momento.
Bien. Entonces, así es como queda, ¿no? Perdón, era 4pi por epsilon 0. Aquí queda la y, de la lambda sobre la y. Entonces, aquí tenemos que fijarnos qué es lo que tenemos entre paréntesis. Ujú. Fíjate, aquí tenemos y entre y cuadrada más l cuadrada, raíz cuadrada. Ujú. Entonces, fijándonos en el, en el triangulito, pues la y es el cateto adyacente a las alfas, ¿no? Entonces, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pues básicamente aquí lo que tenemos son los cosenos, el coseno de alfa 2, ¿verdad? Menos el coseno de alfa 1. Ujú. Multiplicada por el vector unitario i. Y aquí sería, ya habíamos dicho que está los senos, ¿no? El seno de alfa 1 más el seno de alfa 2. Entonces es otra forma de escribir el resultado, pero en términos de el seno. Y esto también es utilísimo. Ujú. Esto es utilísimo. Ujú. Lo podemos utilizar el resultado como lo está arriba o podemos utilizar el resultado como está abajo, ¿no? Bien, correcto. Y entonces esto es lo que quería yo obtener desde ayer. Ujú. Bien, pero esto es básicamente lo que, como les digo, vamos a utilizar para resolver problemas de cómo calcular el campo de alambres finitos. Ujú. Y cuando estamos a cierta distancia del alambre. Y recuerden ustedes que aquí esta y es justamente la distancia del punto al alambre. Del punto al alambre. Ujú. Del punto al alambre. Entonces, tenemos esto, tenemos la densidad de carga y estos serían los ángulos que recuerdan, son los ángulos hacia los extremos, desde el punto hacia los extremos del alambre y respecto a la línea perpendicular al alambre, ¿no? Eso es lo que debemos de considerar. ¿Sale? Bueno, entonces, como ya son las 5:58, pues aquí voy a pararle. Y mañana utilizaremos esto para ver casos particulares y resolver algunos ejercicios. ¿Les parece? Sí, Perfecto. Bien, entonces esto que obtuve es algo que puede llegar a ser muy, muy útil, ¿no? Para diferentes configuraciones de carga. Sale, pues. Entonces, pues por lo pronto aquí nos quedamos en esto y mañana continuamos. Ya nada más hay que muchas esperar gracias. Hasta luego. la siguiente sesión con el doctor Corella, ¿no?